¿Qué tal? Nos encontramos en La Molienda y Dos Marías, aquí disfrutando de un muy rico café recién molido con Daniel Urenda de Urma Primera Generación. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Daniel, platícanos, ¿qué hace Urma Primera Generación? Bueno, Urma es una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios, y lo que hacemos nosotros es integrar las oportunidades que hay en el mercado de terrenos junto con lo que el mercado requiere en cuanto a vivienda, opciones de departamentos, de casas, pero también viendo un poquito el tema de diseño y también integramos lo que es las formas de vida de las personas. No nada más desarrollamos un complejo por vender, sino que también pensamos obviamente en el cliente, en el usuario final. ¿Y cómo es que piensan en el usuario final? ¿En qué te apoyas? ¿En algún aspecto mercadotécnico? ¿Alguna investigación previa? Yo soy el encargado de la parte de negocios. Yo lo que hago primero es analizar los terrenos en dos sentidos, que es el sentido de lo que nos dicta los planes parciales, los usos de suelo, o sea, qué podemos hacer ahí, pero también el potencial que tenemos en la zona, ¿sí? No sé si es una zona mixta, comercial, es una zona donde haya, por ejemplo, cerca de aquí está el Parque Metropolitano, las formas de vida, y lo que hacemos es un estudio de mercado. Tenemos una encargada de mercadotecnia y diseño de producto, así le llamamos a esa posición, que lo que hace es precisamente se encarga de desarrollar los estudios de mercado, y una vez que se determina qué tipo de vivienda, con qué características, con qué tipo de terminados, con qué tipo de amenidades, eso junto con las restricciones o limitaciones, por decirlo así, que existen en los usos de suelo, en los planes parciales, los reglamentos de los municipios, reglamentos de construcción, metemos toda la licuadora y de ahí sale un proyecto arquitectónico. Ella trabaja en conjunto con el arquitecto para desarrollar el producto en base a lo que el mercado dicta, pero con las regulaciones que tenemos de las organizaciones del municipio, ¿no? De los reglamentos, vamos. ¿Ahora resulta más fácil desarrollar que antes? Están muy claros los pasos a seguir. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que actualizar. Los reglamentos cambian, entonces tú no puedes hacer un proyecto arquitectónico sin conocer los reglamentos, porque luego vas a llevar un proyecto arquitectónico a autorizar, a conseguir una licencia, y te lo van a estar rechazando. Más bien depende de nosotros actualizarnos, pero yo creo que siempre ha estado claro qué es lo que se tiene que hacer. Más bien es que nosotros nos tenemos que actualizar, ¿no? Es el conocimiento. Y en cuanto a las necesidades del mercado, es decir, ahora que hay solicitudes y cuestiones que hay que respetar en la ecología, en cuanto a que tienes en un mismo espacio conviviendo y interactuando diferentes generaciones, millennials, Zetas, generación X, ¿cómo hacen ustedes para llegar a esos mercados, ¿no? Y cumplirles a todos? En el estudio de mercado, nosotros vamos a obtener información que nos va a decir exactamente o con cierta certeza qué tipo de personas, con qué características, edades, preferencias, formas de vida en esa zona en particular van o pueden vivir, ¿no? O están buscando un espacio específico. Entonces, el estudio nos va a determinar si ellos requieren una recámara, si son parejas, si son solteros, si son casados, con hijos, sin hijos, con perros, etc. Y bien dices tú, son distintas generaciones. Por eso, en cuanto a los terminados y las amenidades que pueda tener el desarrollo, tenemos que integrar todos los gustos, todas las preferencias. Entonces el mercado te va a dictar qué es lo que tú vas a hacer, no al revés, ¿no? Yo creo que el tiempo de que primero construyo y luego veo cómo lo vendo, eso ya no funciona, ¿no? Entonces sí se puede integrar, pero esa información la determina el estudio de mercado precisamente. Y es el trabajo del arquitecto plasmarlo en un proyecto arquitectónico y bueno, llevarlo a cabo. Me preguntabas del tema ambiental. Es que ya existen regulaciones. Tú cuando vas a
a llevar a permisos, a licencias, tu expediente, tú ya hiciste un estudio de impacto ambiental, tú ya hiciste un estudio en el caso de Guadalajara, de resiliencia, de impacto vial. O sea, son estudios que tienes que hacer de cajón. Por ejemplo, el impacto ambiental te determina si quitaste árboles, por qué los quitaste, cuántos tienes que poner cierta cantidad de árboles, tienes que tener un punto limpio donde vas a tirar la basura, cómo la vas a tirar. Se cuidan muchos aspectos, pero ya están integrados en las reglas, en las regulaciones. Ahorita que mencioné la situación de las generaciones, en tu experiencia, ¿cuál es la generación que es más formal para la adquisición de un inmueble? Hay clientes que compran sin necesidad de un crédito y hay clientes que te compran con un crédito, ¿verdad? Entonces, las personas que son inversionistas, que son personas que compran para revender o para tener un inmueble que puedan rentar, tienen muy claro lo que quieren. Pero si me preguntas edades, yo pienso que entre los 30 y los 45 años. Por ejemplo, tú tienes ya tu desarrollo hecho en base a las necesidades que tú investigaste. Después de esto, ¿en qué te apoyas? ¿En qué herramientas te apoyas para poder vender? Ok, bueno, nosotros tenemos siempre el apoyo de las inmobiliarias. Mi área de mercadotecnia junto con la inmobiliaria tienen que desarrollar la estrategia comercial. A veces es a través de un video, a veces es a través de redes sociales, a veces es publicaciones en páginas de venta de inmuebles. También contamos con una cartera ya de clientes que invierten, como lo comenté hace rato, para vender o para rentar, ¿no? Son gente que va haciendo su patrimonio de esta manera. Pues básicamente esas son las herramientas. Y en tu experiencia, ¿qué tiempo te lleva desde que creas el concepto, el desarrollo y lo vendes? Más o menos, ¿qué tiempo te lleva? El previo, digamos que desde que tú diseñas o empiezas a concebir qué tipo de producto, o sea, cuando hablamos de estudios de mercado, cuando hablamos de hacer un proyecto conceptual y luego el arquitectónico, hasta que vamos a ejecutar obra, yo creo que son unos 8 meses más o menos, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya va a depender del tamaño del proyecto, si es un proyecto chico, mediano o grande. Si es chico, probablemente unos 14 meses más de construcción. Si es grande, probablemente 3 años, más o menos. Es bastante tiempo, ¿no? Porque y te preguntas, ¿y mientras qué sucede con ustedes? ¿Cómo se preparan? Ok, bueno, nosotros tenemos distintos proyectos en diferentes etapas, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos trabajando en todas las etapas. A veces tenemos un proyecto en construcción y tenemos otro apenas en negociación de terreno y tenemos otro apenas en el proyecto conceptual, otro ya está entregándose, por ejemplo, ¿no? O sea, tratamos de todo el tiempo estar generando nuevos proyectos. ¿Todos tus proyectos los has desarrollado aquí en Guadalajara? Sí, en Guadalajara y bueno, recientemente fuimos a ver un terreno en Puerto Vallarta. Es probable que allá hagamos algo por allá también. En tu opinión, ¿qué has escuchado de los desarrollos que se están generando en el sur de México? Hay muchas personas que están invirtiendo en el sur de México como a mediano plazo, a mediano y largo plazo, ¿no? Quizás no son ciudades tan pobladas y tan grandes como Guadalajara, pero a lo mejor los precios en este momento son accesibles y si tú proyectas hacia el futuro en 5 o 10 años, pues es a lo mejor una buena inversión, ¿no? Quizás es mejor que tenerlo en un banco. Por ejemplo, hace poco tiempo estaba escuchando un webinar en donde participaban investigadores de vivienda. Ellos hablaban acerca de las ciudades compactas y decían que las ciudades compactas habían resultado ser insuficientes para una situación pandémica como la que estábamos viviendo, una situación de confinamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que el hecho de que ahora tengamos que estar más en casa o trabajar más en casa, a ustedes les afecta en cuestión de la creación de sus desarrollos? Mira, yo dividiría esto en los desarrollos, que son los comerciales. Para mí, hablando de locales comerciales, oficinas
y vivienda, ¿no? Que pueden ser departamentos o casas. En el tema de lo que es comercial, creo que sí se ha visto golpeado el mercado, es decir, se han cerrado muchos negocios. ¿Por qué? Porque no operas, pero tienes que pagar una renta. Y esa parte ha sido muy golpeada. El tema de las rentas, por ejemplo, de casas o de las compras de casas o de departamentos, eso está bien. Eso está ahorita, creo que hasta mejor, ¿no? Porque la gente busca oportunidades de inversión en las crisis, y la gente que renta, a lo mejor por la situación, si rentabas en 20,000 pesos te vas a una de 15, pero es un reacomodo. En realidad las rentas siguen existiendo y lo que está en renta se sigue rentando, solamente que los jugadores son diferentes, ¿no? Dependiendo de ahora la situación económica de cada quien, se van reacomodando, pero lo que es vivienda está bastante bien. En la parte de oficinas es donde empieza a verse un fenómeno interesante. Se empezó a desarrollar, por lo menos aquí en Guadalajara, mucho edificio de oficinas. Viene la pandemia y ¿qué pasa? La gente se da cuenta, por lo menos ese mercado en donde no es un corporativo, donde son independientes, profesionistas independientes que buscaban un espacio físico para atender a sus clientes o para trabajar lejos de su casa, regresan a su casa y se dan cuenta de que pues están bien ahí. Y entonces empiezas a ver un poco más de oficinas vacías. Es difícil crear espacios donde la gente se pueda interrelacionar, que pueda haber un poco más de convivencia y una convivencia sana. Esa es una buena pregunta, porque los desarrolladores, hablando en general, a veces vemos la optimización de los espacios. Por ponerte un ejemplo, tú tienes un determinado número de metros vendibles, que es de acuerdo a los coeficientes que te da el terreno donde vas a hacer tu proyecto, y tratas de que las circulaciones sean lo menos, el porcentaje menor, para que tu área vendible sea mayor, ¿no? Eso si lo ves desde el punto de vista de negocio, pero yo creo que tenemos que empezar a verlo de otra forma, ¿no? Lo ideal sería precisamente que los espacios de convivencia fueran más grandes, pero pues es un mindset que se te tiene que quitar, y es difícil porque pues si tú solo estás pensando en el negocio, pues obviamente lo que te conviene es vender, ¿no? Pero si tú te pones a pensar en que va a venir otro proyecto y otro y otro y otro, pues en realidad es que siempre vas a tener la oportunidad de seguir trabajando y construyendo. Entonces, empezar a pensar un poquito más en eso que mencionas, yo creo que sería lo correcto, ¿no? No te vas a... Si estás pensando que como desarrollador, si tu objetivo es hacerte rico, pues obviamente eso no va a pasar por tu mente. Pero si tu objetivo es dejarle algo a la sociedad, aparte del negocio, obviamente, pues creo que ahí puede ser diferente, ¿no? Ustedes, dentro de lo que es el desarrollo, hay una comunicación interna, pero también debe de haber una comunicación externa, porque al momento de crear un desarrollo, ustedes están cambiando la zona. Están generando una nueva forma de no solo de convivencia, sino de movilidad. ¿Y cómo es que ustedes piensan en esa parte? Bueno, ya existen restricciones, ¿no? Obviamente existe una planeación de la ciudad, por eso existen los planes parciales. No puedes construir lo que sea donde sea, ¿no? Hay ciertas regulaciones, y precisamente esas regulaciones emanan de las leyes urbanísticas de Guadalajara, de los municipios, en donde pues dependiendo del tipo de calle, no es lo mismo una calle local que una avenida, que una calle colectora, donde hay una zona a lo mejor mixta, comercial. Entonces tú tienes que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, impacto vial, y ahí es donde te va a decir si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, porque no puedes meter una circulación de 100 carros en donde es una calle pequeñita, ¿no? Por ejemplo, realmente ya existen las regulaciones, y nosotros pues obviamente
aunado a eso, hacemos el proyecto arquitectónico, tratando obviamente de afectar lo menos posible, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Bueno, el ingreso a un edificio, por ejemplo, hacerlo de tal manera que tú no estés bloqueando la calle o que bloquees lo menos posible en cuanto a tiempo la calle cuando tú vas a ingresar a este edificio. Eso es lo que nosotros podemos hacer para ayudar, ¿no? ¿Qué tanto importancia tiene para ustedes el término incluyente? Por ejemplo, en un desarrollo que creen espacios o accesos para gente con discapacidad. Eso es muy importante. Todos los desarrollos tienen que tener sus rampas, incluso para la zona de las escaleras de estacionamientos, porque a veces en los sótanos también hay que hacer un pequeño escaloncito, ¿no? A veces por la forma en la que terminan construidos los estacionamientos, hay que dejar siempre rampas. Al frente tienes que dejar una rampa para acceso al edificio. Es muy importante, sí es muy importante, y yo creo que eso es algo que se tiene que hacer siempre. Daniel, ¿y a ustedes cómo les ha afectado y qué futuro ves para el sector de ustedes el 2021 en cuestión de inversión, en cuestión económica? Mira, aquí hay una parte bien importante. Si tú ves desde el punto de vista de los municipios de la zona metropolitana, técnicamente entre más compacto esté, hace rato mencionabas esa parte, los servicios son más baratos, la movilidad es más rápida y obviamente para la gente es más atractivo estar, hablo de la mayoría porque sí hay muchos que prefieren estar a las afueras de la ciudad, pero y también depende de los alcances económicos de cada quien. Estar dentro de la ciudad es, desarrollar dentro de la ciudad te da cierta certeza de que tu proyecto se va a vender, ¿sí? Todo se vende en Guadalajara, pero hablando de tiempo, yo creo que es más atractivo actualmente algo dentro de la ciudad que fuera de la ciudad. Entonces, en el caso particular de nosotros, procuramos que nuestros proyectos estén dentro de la ciudad en buenas zonas, y no nada más que estén dentro de la ciudad, sino que estén en zonas donde no haya tanto, donde no está tan saturado. Hay zonas en la ciudad donde ya hay demasiados desarrollos y necesitamos repartir eso. Entonces tratamos nosotros de ubicar nuestros desarrollos en donde no hay tanta saturación, para que sean atractivos tanto para la gente que lo va a habitar, lo va a vivir, como para la gente que está en el entorno, que no se vean afectados por esa saturación en cuestiones de movilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué desarrollos estás llevando a cabo ahorita? Ahorita tenemos un desarrollo en la colonia Ladrón de Guevara. Vamos a hacer un desarrollo acá por Pablo Neruda. Vamos a hacer un desarrollo en la zona de Chapalita, un pequeño desarrollo. Y bueno, tenemos proyectados 3 más que estamos en procesos de trámites en la zona de Zapopan, dentro de la ciudad. ¿Cuál ha sido tu proyecto más importante? El que consideras que en tu vida como desarrollador inmobiliario te ha generado grandes satisfacciones. Yo te voy a decir que el que más es el que más trabajo ha costado, en el que no ganamos nada, en el que perdimos. ¿Por qué? Porque es en el que aprendimos todo lo que sí teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer, ¿no? Ese proyecto no lo ves tangible en la parte económica, pero sí lo ves en el aprendizaje. Yo creo que ese es el más importante de todos. Les comento que Daniel Urenda, además de desarrollador inmobiliario, es maratonista y ahorita acaba de mencionar un pensamiento que muchos maratonistas tienen, ¿no? Cuando más problemas tienes para sacar adelante un maratón o en el kilómetro más difícil en el que te encuentras, es cuando habla mucho de tu carácter y de tu forma de pensar y de tu determinación. Te agradezco muchísimo, Daniel, tu tiempo. Me da mucho gusto que hayas venido el día de hoy a compartir este rico café. Y bueno, por último, me gustaría que les mandaras un mensaje a los desarrolladores que ahorita no saben, tienen miedo y no tienen idea de lo que puede deparar el futuro.
Mira, yo creo que mientras tú te mantengas pensando en los demás, tienes como consecuencia un beneficio para ti. Si nosotros pensamos en lo que el mercado busca y en el beneficio de la sociedad, por supuesto que te va a ir bien, ¿no? Si desarrollamos pensando en eso. Yo creo que lo demás es trabajo, ¿sí? Yo creo que eso sería. Bueno, nosotros nos despedimos, estuvimos aquí muy a gusto en La Molienda y Dos Marías con nuestro rico café, disfrutando de la compañía de Daniel Urenda, director de negocios de Urma Primera Generación. Yo soy Xochitl Parra y esta fue una entrevista para Mecate Digital.